Bienvenido. De normatividad según la resolución 4272 del año 2021, por lo cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas. Entonces, esta metodología va a ser un módulo interactivo donde vamos a ver experiencias de estudio de casos, vamos a intercambiar conocimientos, el objetivo es trabajar en equipos y al final de cada sección pues vamos a hacer unas conclusiones para poder determinar qué se aprendió con la clase que acabamos de ver. O sea, a continuación, el objetivo es tener el cumplimiento, iniciar a la hora adecuada. Debemos saber escuchar para poder aprender el conocimiento. Durante los procesos de formación, pues no podemos usar celulares, mantenerlos en silencio, en vibrador. Las situaciones en caso de una situación de emergencia que tenemos que aplicar el plan que está determinado por el centro de entrenamiento. Y entre todo, la idea es compartir esos conocimientos y mantener una mente abierta para poder determinar qué es lo que vamos a aprender. O sea, a continuación vamos a mirar toda la reglamentación que hemos venido teniendo desde que inició trabajo en altura por el gobierno nacional. Entonces, nuestra primera resolución fue la resolución 3673, establecida por el Ministerio de Protección Laboral. ¿Para qué? Para trabajo en altura. Y esa primera resolución se llamó el Reglamento Técnico para Trabajo en Alturas. Entonces, desde el año 2008 comenzamos a hablar en Colombia a nivel nacional sobre trabajo en alturas. El SENA estableció otras resoluciones con el objetivo de mejorar la formación de trabajo en altura hasta el año 2002. En el año 2012 salió la resolución 1409, donde se realizó el segundo reglamento de trabajo en altura, con el propósito de mejorar lo que ya se había construido a partir del año 2008. Entonces, continuando con la resolución 1409 del año 2012, donde tomaron toda la legislación que había salido desde el año 2008 hasta el año 2012. Y esta nueva reglamentación, la 1409, tiene como el objetivo reforzar y mejorar el sistema de seguridad de trabajo en altura, y ahora se llamaría Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas. Comenzó a funcionar a partir del 1 de agosto del año 2012, donde manifestaba que ningún trabajador podrá realizar uso de trabajo en altura, podrá realizar actividades que no tengan el curso de trabajo en altura. En el año 2012 también salió la resolución 2578, que le estableció el SENA para fortalecer los centros de entrenamiento, la parte de inspección y seguimiento al cumplimiento de la resolución 1409. Luego salió la resolución 1178 del año 2017, donde modifica, segunda modificación que tienen los centros de entrenamiento de trabajo en alturas. Entonces, donde se estableció que ya el control lo iba a tener el Ministerio de Protección de Trabajo. Entonces comenzaron a hacer una reglamentación para los centros de entrenamiento, donde se le exigía que el centro de entrenamiento tenía que tener una planta de personal, un equipo de trabajo, y pasamos de utilizar andamio a usar estructuras, ya fueran estructuras metálicas o estructuras de mampostería. Ya las empresas tenían que tener una certificación
de un organismo certificado por la ONAC bajo una norma técnica que salió en el año 2014, que fue la NTC 6072. La resolución 1903 pues, del 2013 nos hablaba de que incluyeron los aprendices, la intensidad horaria, porque los aprendices anteriormente pues no hacían actividades de trabajo en altura, pero la resolución 1903 dio el chance para que ellos pudieran realizar trabajos en altura y poderse capacitar. Luego salió la resolución 1178 del año 2017. Allá se hablaba donde modificaba lo de los centros de entrenamiento, que ya lo habíamos hablado anteriormente. La resolución 1248 que salió en la pandemia modificó con el objeto de mejorar e incluir la parte de la educación virtual. Entonces tenemos que tener en cuenta que a partir del año 2020 se inició la formación virtual tanto en las universidades como en los centros de formación de trabajo en alturas, con el objetivo de mejorar, de poder avanzar, que se pudieran seguir capacitando a las personas en las empresas. Y en el año 2021, el 27 de diciembre, salió la resolución 4272, donde asumió toda la reglamentación que vimos anteriormente y se tomó una sola regulación para trabajo en altura y cambió el nombre. Ahora se llama requisitos mínimos de seguridad para trabajo en alturas. Y con esa nueva resolución desapareció la palabra trabajo seguro y quedó trabajo en alturas. Ya no se va a llamar trabajo seguro en alturas, sino trabajo en alturas. Dentro de los cambios entre las normas anteriores y las normas actuales, vamos a hacer un paralelo, un análisis de esa norma. Entonces, dentro de las normas anteriores, teníamos que tener en cuenta que trabajo en altura era una actividad donde podíamos tener un riesgo de caída en alturas superiores a unos 50. En la nueva reglamentación, según la resolución 1409, tenemos que tener en cuenta que el trabajo en altura ahí es a partir ahora de 2 metros en adelante. Yéndonos en el comparativo también en el campo de aplicación, entre las normas anteriores y las normas actuales, la resolución quitó la palabra subcontratista porque están incluidos dentro de los contratistas, incluyeron los aprendices de información y quitaron los trabajadores formales e informales y quedó trabajadores de todas las actividades económicas, incluyeron las administradoras de riesgos laborales y los centros de formación para trabajo seguro en altura. Dentro de los campos y dentro de las excepciones de la resolución, entonces entraron dos actividades nuevas. La primera fue las fuerzas militares y de policía que hacen actividades de salvamento y rescate, para ellos no aplica. Actividades que se realizan sobre animales, supervisión, vigilancia, también para ellos no aplica. Y quedaron digamos, los ítems anteriores, como era la atención de los grupos de emergencia y rescate, las actividades deportivas de alta montaña, actividades lúdicas, artísticas y andinismo, en fin, quedaron todas esas actividades incluidas dentro de las excepciones por la cual no aplicaría esa resolución. Dentro de las resoluciones era obligatorio tener un programa de prevención y protección contra caídas. Dentro de las normas actuales
digamos, el gobierno nacional. El gobierno nacional estableció los siguientes lineamientos. Bueno, entonces continuando con el programa de protección contra caídas, observamos que en la nueva reglamentación pues se le incluyeron unos roles y unas responsabilidades. Existen ya unos requisitos específicos para la parte del entrenamiento. Se incluye que deben de tener un cronograma de actividades, la matriz de peligros y de riesgos, un inventario de las tareas, los procedimientos para los diferentes trabajos que se van a hacer. También va a tener en cuenta los procedimientos en caso de una situación de emergencia y va a tener unos indicadores para poder medir la gestión del programa de protección contra caídas. Dentro del programa de protección contra caídas también se estableció una jerarquía donde se le estableció un administrador y ese administrador viene siendo el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Viene siendo el administrador y bajo esos lineamientos va a tener una persona calificada, trabajadores autorizados, el ayudante de seguridad y el coordinador de altura para poder realizar todo ese tipo de actividades de trabajo en altura. Dentro de los niveles de formación de trabajo en altura, pues se estableció también una modificación sustancial entre las normas anteriores que teníamos y la nueva reglamentación. Entonces, dentro de las normas anteriores, pues teníamos el nivel avanzado, el cual tenía una duración de 40 horas. En la nueva reglamentación, vamos a tener que ese curso ya no va a tener 40 horas, sino 32 horas. Y le cambiaron el nombre de avanzado a trabajador autorizado, alineándolo a los conceptos, a los criterios de espacio confinado. El coordinador de trabajo en altura se mantiene las mismas 80 horas, pero el coordinador le anexaron el curso de seguridad y salud en el trabajo sobre los sistemas de gestión que tiene que tener un curso de 50 horas o de 20 horas. El curso de coordinador debe tener una actualización en la presente norma hasta el 27 de febrero, fecha máxima en que deberá tener el curso de actualización de coordinador de trabajo en alturas. El entrenador de trabajo en alturas, que tenía 120, pasó a 130 horas. Y las personas que quieran seguir su función como entrenador deberán actualizar el curso de entrenador con una actualización de 32 horas. Y para eso también dieron el plazo de 1 año para que ellos se pudieran actualizar. El curso de reentrenamiento se basa en unos criterios. Primero, cuando la persona va a entrar como nuevo a una empresa, deberá realizar el reentrenamiento. Cuando las condiciones del trabajo, la actividad o los procedimientos o técnicas o equipos sofisticados o modernos dentro de la compañía cambien, también deberá realizar el reentrenamiento. Pero también me dicen que el reentrenamiento también se podrá realizar en las instalaciones de la empresa, donde se evalúa el desempeño del trabajador para realizar las diferentes actividades. Cuando la persona se mantiene en la misma posición, en el mismo entrenamiento deberá realizarse cada 18 meses. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos factores que en un momento determinado van a afectar a mi seguridad.
Bueno, la actualización también del curso de reentrenamiento, se crean sectores. Entonces, de acuerdo a esos sectores, pues, ahora la formación va encaminada a cada sector. Alrededor hay de 10 sectores. Dentro de los sectores nuevos que incluyeron el sector eólico, educación, agropecuario, el industrial, y en fin, incluyeron incluso en la parte logística y servicios otro tipo de situaciones que se deben realizar para poder realizar ese tipo de actividades. El reentrenamiento se podrá hacer también en las instalaciones de la compañía. También tenemos que tener en cuenta que se puede hacer en las instalaciones de la compañía por un proveedor autorizado. Cuando se enviara un trabajador, se deberá informar a la administradora de riesgos laborales que la persona va a realizar el curso y se debe determinar una lista de verificación o una lista de chequeo para poder realizar ese tipo de actividades. Según la invitación de trabajo en altura, pues el curso de nivel básico desaparece y solamente quedarían los cursos jefe de área, trabajador autorizado, coordinador y entrenador. En la parte de permiso de trabajo, hubieron algunos cambios, ¿no? Que se incluyeron en la parte de los sistemas de restricción, sistema de posicionamiento y el sistema de detención de caídas que debe usar la persona, que altura debe quedar. Además de esa parte, pues debemos de tener en cuenta lo siguiente. En la parte de permiso de trabajo, se incluyó ahora que el ayudante de seguridad debe de colocar su nombre ahí en caso de una situación de emergencia, porque es el cobertura del plan de emergencia. El coordinador de trabajo en altura debe de firmar y debe de colocar si autoriza o no autoriza la tarea. Si no autoriza la tarea, debe de definir o de colocar por qué no se autoriza la tarea. Dentro de la misma resolución también se actualizaron algunas definiciones de trabajo en altura. Por decir algo, el concepto de arnés cambió y otros conceptos también para trabajar en altura cambiaron. También la reglamentación del trabajo en altura establece de que se debe tener un programa de protección contra caídas, unos roles y unas responsabilidades donde se va a definir en cada rol qué persona debe cumplir y cuáles son los requisitos para eso. En el certificado de trabajo en altura también hay grandes cambios, porque ahí, digamos, va a colocar el nombre de la empresa, el representante legal y la administradora de riesgos laborales, donde está el trabajador afiliado. En la resolución 4272 también se establecieron algunos cambios en las medidas de prevención y protección contra caída en cuanto a la resistencia de los anclajes. Se tiene establecido también que dentro del plan de emergencia debe tener el plan de rescate, pero también me dice que ese plan de rescate debe ser practicado y verificado por el personal a cargo a través de simulacros, o sea que hay que ejecutar, hay que hacer un simulacro mínimo una vez al año. Y se incluyeron algunos cambios en la parte de las obligaciones tanto de los empleadores, trabajadores
administradora de riesgo laboral y los proveedores de formación de trabajo en alturas. Como toda norma tiene un objeto, el objeto de esta reglamentación es establecer los requisitos mínimos de seguridad para desarrollar trabajos en alturas. Entonces están incluidos todos los trabajadores, aprendices de todas las actividades económicas y se incluyen los centros de formación de trabajo en altura y las administradoras de riesgos laborales. Entonces eliminamos el objetivo de esta resolución, que es que los empleadores cumplan esas reglamentaciones mínimas para poder desarrollar trabajos en alturas. Que el trabajador aplique esos conceptos o esos procedimientos para realizar el trabajo. Que la RLA apoye una verificación de que se puedan aplicar todas las medidas de seguridad. Y también los centros de entrenamiento, que la formación vaya enfocada al sector económico y a las actividades y a los riesgos que va a tener la compañía como tal. En el campo de aplicación, ¿para quién aplica la resolución? Entonces la resolución va a aplicar a todos los empleadores de los diferentes sectores económicos, a los contratantes, contratistas, a los aprendices de todas las actividades económicas que puedan desarrollar trabajos en altura, las administradoras de riesgos laborales, los centros de formación de trabajo en alturas. Entonces observamos que hay un reto bastante grande de las administradoras de riesgos laborales que tienen que encargarse de la aplicación y el seguimiento a que los centros de formación cumplan con todos los requerimientos. Que el empleador aplique las medidas de prevención y de protección contra caída para garantizar que no vayamos a tener ningún accidente. Entonces, por eso, ¿a quién le va a aplicar? En todas aquellas personas que trabajan, que tienen un peligro de caída y que están expuestos a más de una caída a más de 2 metros. Dentro de las excepciones de la resolución vamos a encontrar que vamos a tener los grupos de emergencia y rescate, las actividades deportivas de alta montaña y andinismo, que a pesar de que ellos utilicen arneses, utilicen cuerdas, líneas de vida, para ellos no aplica, es decir, no aplica. Las actividades también deportivas y de alta montaña, también tenemos que tener en cuenta que también para ellos no aplica, a pesar de que en un momento determinado se utilizan los elementos de protección. Las actividades sobre animales, como ya lo habíamos hablado anteriormente, tampoco aplica esta resolución. Actividades que se hacen en operaciones militares y de policía en acciones propias de su servicio, para ellos tampoco va a aplicar la resolución 4272. Y también debemos de tener en cuenta en el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo observamos de que hay una persona clave, el coordinador de alturas y el administrador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, que deben de prestar atención, evaluar las condiciones que puedan poner en peligro al trabajador, por decir algo como si hay obstáculos, bordes peligrosos, elementos salientes o puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en movimiento, todo aquello que en un momento determinado vaya a generarle un peligro de caída. Entonces, ¿qué debe de tener en cuenta el coordinador? Que debe de implementar medidas de prevención y medidas de protección contra caída para prevenir o proteger la caída del trabajador. Esta nueva reglamentación incluso es mucho más estricta y le da facultades para que el empleador implemente medidas de seguridad independientemente de la altura donde se va a trabajar. Allá nos habla sobre las alturas inferiores a 2 metros. Entonces, si yo estoy trabajando a 2 metros y digamos
tendría que utilizar arnés de seguridad a partir de 2 metros, pero yo estoy a unos 80 y necesito usar arnés de seguridad, pues independientemente de la altura, si yo considero que se requiere un arnés para evitar la caída del trabajador, debo de tomar y aplicar las medidas de seguridad concerniente a la aplicación de esos factores de riesgo. Entonces debemos de tener en cuenta todos esos factores. Independientemente de la altura, el empleador deberá garantizar la seguridad y la salud del trabajador. Entonces todo eso debemos de tenerlo en cuenta, porque es la seguridad de quién, del trabajador. Entonces yo, como coordinador de altura, como responsable del sistema, yo debo de garantizar la seguridad de mi equipo de trabajo, independientemente de la altura, porque eso lo voy a identificar en el análisis de peligros y de riesgo. Si llega a pasar algo, yo debo de contemplar medidas adicionales o aleatorias para garantizar la salud de mi equipo de trabajo, la salud del trabajador, la integridad del trabajador, las medidas de seguridad para proteger o vulnerar de que haya un accidente o haya una muerte, y que en un momento determinado de un accidente yo tenga establecido el plan de rescate, el sistema para evitar la caída del trabajador a un nivel inferior. Entonces todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Si no existieran las normas o las leyes, pues no se aplicarían y tendríamos demasiados accidentes, tendríamos demasiados muertos. Y lo que busca esta nueva reglamentación es la parte de la prevención, que tomemos conciencia de que tanto el empleador tiene unas obligaciones, el empleador debe aplicar esos procedimientos para trabajar en forma segura, la ARL tiene que monitorear ese desempeño tanto del trabajador como del empleador y de las administradoras de riesgo laboral, y los centros de formación van a generar también la cultura que el trabajador debe conocer y debe de aplicar. ¿Para qué? Para evitar los accidentes. De modo que es una responsabilidad que nos toca a cada uno de nosotros, tanto el centro de formación, a través de los instructores que están ahí, para fortalecerlos y formarlos. El empleador en la aplicación de las leyes y los procedimientos, el trabajador en el cumplimiento de las normas y las reglas, y la ARL monitoreando. ¿Para qué? Para que entre todos podamos tener una empresa segura, podamos tener y controlar los factores de riesgos que se necesitan para poder realizar la labor. Entonces, compañeros, hasta aquí terminamos este módulo de normatividad.